niños van a tener su clase de este mes, que es Brilla también, alumbrando la luz o mostrando nuestra luz al mundo. Si usted tiene niños ahí con usted, háganos el favor de llevarlo para que pueda recibir la enseñanza de hoy también. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Acompáñeme al libro de los Hechos, capítulo 13. Voy a leer el versículo 1 al versículo 3. Hechos capítulo 13, verso 1 al 3. Recuerde que estamos estudiando el libro de los Hechos y hoy entramos al capítulo 13, que dice de la siguiente manera: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y vamos a ver dónde me quedé. Y Saulo, verso 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Dejamos ya ahora en el capítulo 13, dejamos atrás el inicio de Antioquía, cómo se formó, cómo Pablo y Bernabé trabajaron arduamente en la iglesia, pero también dejamos atrás las persecuciones de Herodes, la muerte de Jacob, el encarcelamiento de Pedro, cómo salió a través de un ángel que lo guió. Pero también dejamos atrás la muerte de Herodes. Se recuerda que por su exaltación, por creerse como Dios, cayó muerto, dice la Biblia, cayó muerto, comido por gusanos. Y vimos cómo la exaltación y el orgullo puede matar a cualquier persona. Puede ser instantáneo, como le pasó a Herodes, o puede ser por pausas. Hay gente que va muriendo por pausas, por orgulloso. Y mejor permitir que el Dios de los cielos sane cualquier enfermedad de nuestra alma y tomar lo que dice la Escritura: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El anhelo de Dios es que los creyentes aprendamos mansedumbre y aprendamos humildad. Pero ahora en el capítulo 13 que nos estamos adentrando, entramos en un capítulo bien interesante, porque tiene que ver con la obra de Dios, con hacer la obra de Dios y con el llamamiento que el Espíritu de Dios hace a los que va a enviar a la obra. Fíjense. Y aquí nos encontramos otra vez con Antioquía, en un ambiente espiritual colmado de la llenura del Espíritu Santo, porque dice que había profetas y maestros en Antioquía y estaban ministrando al Señor. Parece ser que Antioquía había entendido que había que formar creyentes a una estatura no solamente de oveja, sino que el creyente es llamado a ir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Y eso nos hace recordar cómo el Señor va obrando en la vida del creyente, pasándolo por ejemplo, en etapas de su vida, en etapa de oveja, en etapa de discípulo,
en etapa de siervos, de servidores y etapa de amigos de Dios. Ahí hay 4 etapas, solo ahí hay 4 etapas en las que el creyente puede ir avanzando. La primera es ser oveja. Ese es el primero, ser una oveja nacida de nuevo. Pero no nos llama a quedarnos ahí, a ser toda la vida oveja, hermano. No, nos llama a ser discípulos. Discípulos que siguen un maestro. Discípulos disciplinados para conocer la palabra de Dios. Discípulos para actuar como su maestro llamado Jesucristo. Pero no los deja ahí tampoco. Los invita a ser siervos, a ser servidores de Dios. Por eso usted ve que el primer título que le dan a los apóstoles es ese: apóstoles, apóstoles de Jesucristo. Aunque les llamaban discípulos también, ¿cómo no? Sí, pero es que los llamó a hacer su obra. Ya no serán pescadores naturales, los voy a hacer pescadores de hombres. Y los llamó a ser servidores de Dios. Pero más adelante el Señor les dijo: ya no los llamaré siervos, los llamaré mis amigos. Fíjense, porque el siervo, oiga lo que les dijo, porque el siervo no conoce lo que su Señor quiere hacer, pero su amigo sí. Porque al amigo se le cuenta todo, se le cuenta todos los secretos, todo lo íntimo. Y entonces Dios lo llamó a otro nivel, a nivel de amigos. Yo no sé por qué nivel va usted, aleluya. Haga conmigo así. ¿Por qué nivel va usted? ¿Es oveja? Que bueno, ya nació de nuevo. ¿Es discípulo? Entonces ya está aprendiendo disciplina y está aprendiendo palabra de Dios. Ya le sirve al Señor, pero como Dios quiere, no como usted quiere. Como Dios quiere, qué bueno, ya es servidor de Dios. Ahora, si Dios le revela los secretos a usted, usted ya pasó a ser amigo. Son etapas que debemos ir avanzando. Aquí, volvamos a Antioquía. Hay gente preparada, hay maestros y profetas. Aunque el registro del texto solo menciona a 5. Yo en lo personal creo que no era que estuvieran solo 5. Habían maestros y profetas. Entre ellos 5: Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. 5. Esos son los 5 que están escritos. Fíjense. Por alguna razón a esos 5 los mencionaron y por alguna razón quedaron ahí escritos. Pero de este pasaje vamos a entresacar por lo menos 3 cosas relevantes, 3 puntos relevantes de este estudio. Lo primero que vamos a ver es que, hermano, Dios llama a cualquier persona para que le pueda servir al Señor. Dios no hace acepción de personas, ni para la salvación, ni para el llamado a servirle a Él. Por eso pone 5, fíjese hermano, ahí, y los 5 son de diferentes lugares. A uno, Bernabé, que usted y yo lo estudiamos allá por el capítulo, por el capítulo 3, 4, y hablamos de 5, perdón, ahí aparece Bernabé, y dice que era de Chipre, era de una isla. Aquí está un Simón que le llamaban Níger por su color y probablemente porque venía del área del África. Y este Simón, esto no se lo puedo probar, pero algunos comentaristas creen que este Simón, ¿sabe quién era este Simón? Era el Simón que llevó la cruz del Señor. Creen. Entonces podría ser que era de Cirene también. Algunos lo ponen como que él hubiera sido. Eso no lo podemos probar aquí en este momento. Lucio de Cirene
Manaén, el que era, mire, se había criado con Herodes. Mire con quién se juntaban. Herodes, el que mandaba matar. Se había criado junto con él. Pero mire dónde está ahora. Mire dónde está. Se había juntado con pues casi uno que fue criminal, ¿verdad? Herodes. Pero aquí está dentro de los discípulos, dentro de los maestros y los profetas. Fíjense. Y por supuesto Saulo de Tarso, que tampoco había tenido un buen testimonio porque respiraba amenazas de muerte contra toda la iglesia. ¿A quiénes llama Dios para servir? No importa de dónde venga y no importa de dónde es y no importa lo que era. Lo que importa es que nos alcanzó el Rey de Reyes y Señor de Señores y está listo para llamarnos a su servicio. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces nosotros ponemos pretextos de dónde venimos, qué somos, lo que fuimos, lo que llegamos a ser, y usamos eso de pretexto para no servirle al Señor. Pero ¿a quiénes llama Dios? A cualquiera puede llamar Dios para hacer su obra. Eso es importante saberlo y entenderlo, porque cualquiera de nosotros puede ser un instrumento para la honra del Señor. Lo dice también en Hechos capítulo 9, verso 15, si me acompaña. Hechos 9, 15, hablando aquí del apóstol Pablo, de Saulo. Aquí apenas está siendo convertido, pero en Hechos 9, 15 dice: el Señor le dijo, ve. Le está hablando Dios a Ananías. Dice: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Mire, ¿a quién están llamando aquí, hermano? A Saulo, que como ya le dije, era un hombre que había sido despiadado. Era un hombre, sí, un hombre que quería guardar la ley, pero la estaba guardando a su manera, ¿va? A la forma de él, pues. Era tan duro, tan recio para guardar la ley, que se olvidó la esencia de la ley. Se habían olvidado. Los fariseos eran así. Los fariseos querían guardar la ley, pero se olvidaban de la esencia de la ley. Y por eso el Señor les tuvo que decir: miren, hay de vosotros fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, esto y lo otro, pero dejan de hacer la misericordia, la justicia. Esto había que hacer sin dejar de hacer aquello. Se enfocaban en las cosas que se veían, pero no se enfocaban en las cosas internas o la intención con la que hacemos algo. Daban ofrendas, sí, daban diezmos, sí, pero lo hacían con otra intención. La intención de ellos era ser visto. La intención de ellos es que los reconocieran. La intención de ellos es que los aplaudieran. Por eso el Señor es tan duro con ellos. Pero aquí está Saulo ahora, el que había hermano, metido preso a un montón de gente, el que había visto, había sido testigo de a saber cuántos lapidazos o personas que habían sido lapidadas, a saber a cuántos había visto morir. Pero ahora lo vemos convertido, y ahora convertirse en un instrumento para el Dios de los cielos. ¿Cuántos creen que podemos ser un instrumento para Dios? Yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí, creo que podemos ser un instrumento para Dios. Todo es que usted y yo estemos abiertos a los llamados de Dios. Todo es que estemos abiertos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso una de las preguntas más importantes en nuestro caminar cristiano es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es una de las preguntas más importantes en nuestra vida. No significa que yo sepa qué es lo que tengo que hacer. No significa que ya estoy preparado para hacer lo que Dios quiera.
pero significa que estoy dispuesto a que Dios me llame y hacer lo que Él quiera. Eso es lo que significa. Saulo no estaba preparado cuando le dijo al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que vio Dios en Saulo en ese momento? Vio todavía uno que apedreaba. Vio todavía uno que iba respirando amenazas de muerte. Pero también vio la disposición de su corazón. Y dijo: este me va a servir. Cuando Dios nos ve, no nos ve lo que somos y lo capaces que somos. Ve lo que Él puede hacer en nosotros. Eso es lo que ve. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchas veces nosotros, inclusive en algunos libros, algunos comentarios y hasta en algunas predicaciones, podríamos oír: es que mire, hermano, cuando Dios te ve, ve lo que tienes adentro. ¿Y qué tenemos, hermano? Si lo que tenemos es un cúmulo de pecados, un cúmulo de imperfecciones, un cúmulo de errores, eso es lo que tenemos. Pero ¿por qué nos escoge Dios? No por lo que tenemos, no por lo que somos, no por lo que somos capaces, sino por lo que Él puede hacer en una vida transformada y capacitada por su Espíritu. Eso es lo que Él ve, lo que Él puede llegar a hacer en nuestra vida. Y cuando menos se nos ve que podemos hacer algo, mayor es la gloria del Señor. Mayor. Porque no hay manera de decir: es que yo ya era. Es que yo vine ya preparado al Señor. Es que de plano conmigo se sacó la lotería el Señor. ¿Qué lotería, hermano? Es que conmigo de plano el Señor se agarró buen producto. ¿Qué? No, nada. La verdad es que lo que somos y lo que podemos llegar a ser, lo hace Dios en nuestra vida. Dele un aplauso al Dios de los cielos. Hechos 10:34, hablando de instrumentos, de que Dios puede usar a cualquiera de instrumento, nos lo recuerda también aquí el apóstol Pedro en el libro de los Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ese es el pasaje donde fue a predicar donde Cornelio. Y usted recuerda que Cornelio había hecho una fiesta en su casa y había invitado un montón de gente, y eran gente gentil, no era gente judía. Se convierten todos los gentiles, se derrama el Espíritu Santo sobre ellos, empiezan a hablar en lenguas y entonces Pedro no le queda más que reconocer que Dios llama a los que Él quiere y que llena de su Espíritu a los que Él quiere. No solo, mire, a este punto ya Pedro debería, déjeme tal vez expresar esto, pensarlo. Quizás a este punto ya Pedro debería haber entendido que Dios ocupa cualquier vida. ¿Por qué no decirlo? Si él mismo era una evidencia de que Dios ocupa cualquier persona. Era una persona no preparada, judía como no, pero no era una persona preparada. La Biblia le llama a Pedro y a otros, les dice, era gente del vulgo. Era gente no letrada, quiere decir no estudiada. Y sin embargo Pedro, cuando predica el primer mensaje, hermano, hace toda una enseñanza bíblica tremenda y se convierte en 3,000 almas ahí. Ya Pedro debería de saber de que Dios puede usar a cualquier persona. Pero todavía se sorprende cuando mira a Cornelio y un montón de gentiles. Dice: de veras que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted
ve a cualquier creyente venir a los pies del Señor sin que tenga nada en su vida, sepa que eso es lo que Dios hace constantemente. Llama a los que el mundo no llamaría. Llama a los que no tienen nada. Llama a los que quizás usted y yo no los invitaríamos a la fiesta, pero Dios mandó a los discípulos a traer a los cojos, a los ciegos, a los sordos. Los mandó a traer y llenó su casa. Y entre esos sordos, entre esos ciegos, estaba usted y estaba yo. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Sí, hombre. Vaya. Entonces, primer elemento que estudiamos: Dios llama a quien Él quiere. Dios usa como instrumento a quien Él quiere. Eso nos debe de enseñar, hermano, que usted y yo podemos ser un instrumento en las manos de Dios. Debemos abrir el corazón para que Dios pueda usarnos. Para que Dios pueda usarnos y podamos ser de bendición al Señor. Hechos capítulo 13, verso 2, vamos a la segunda enseñanza de este pasaje. Y en Hechos 13, 2 encontramos el versículo que dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Cuántos dicen amén? Para el servicio, ya para el trabajo de la obra. Dios llama dentro de un ambiente espiritual donde el Espíritu de Dios tenga la libertad de moverse. Esto es importante porque nosotros debemos propiciar, como creyentes, debemos propiciar meternos en esos ambientes, en un ambiente de adoración, en un ambiente de búsqueda. El día domingo que vamos a hacer ayuno y oración, ¿qué era lo que estaban haciendo estos hermanos? Ayunando, ¿y qué más? Y orando. ¿Por qué hacemos allá de vez en cuando? Y digo allá de vez en cuando porque es a los meses, ¿va? Un ayuno y una oración. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué invitamos a alguna vigilia? ¿Por qué lo invitamos a estudio bíblico? ¿Por qué lo invitamos? ¿Por qué lo invitamos para que venga a orar? O que venga en la madrugada a las 5 de la mañana. Mira, hermano, véngase al, ¿cómo le llamamos a ese? Al servicio matutino. Véngase al matutino. Ay, no, hermano, muy temprano. Muy temprano, o sea, a esa hora estoy en el mejor sueño. Sí. Pero lo hacemos para propiciar los ambientes espirituales a los que Dios quiere que nos metamos. Que nos metamos en vigilia, que nos metamos en ayunos, que nos metamos en oración. ¿Por qué? Porque en esos ambientes es que el Espíritu de Dios se mueve y el Espíritu llama la vida de los creyentes. No solo, hermano, pero eso es para ministros, eso es para apóstoles. No, eso es para toda la gente, para todos los creyentes. Quizás el llamado que Dios te haga no sea para un ministerio, para un apostolado, para ser maestro o profeta, quizás no sea eso, pero Dios tiene diferentes dones y diferentes servicios en los cuales podemos servir al Señor. La Biblia habla de dones, de don de dirigir, habla de don de ministrar, habla del don de dar, habla de diferentes dones a los cuales el Señor te puede llamar a que lo ejecutes en la obra de Dios. Pero ¿qué es lo que está buscando Dios? Un corazón dispuesto que esté metido, oiga esto, oiga lo que voy a decir, un corazón dispuesto que esté metido en los ambientes donde se mueve Dios. No te va a llamar Dios viendo la novela. Aleluya. Gloria a Dios. No te va a llamar Dios viendo una película, a menos que sea cristiana, ¿va?
De repente ahí te puede llamar también el Señor. Dios puede usar cualquier cosa para llamarnos. Si hasta usó una burra para hablarle a Balaam. Pero ¿dónde es donde el Espíritu Santo se puede mover con mayor libertad para recibir de Dios? Es en los ambientes espirituales. Note por favor, voy a recordar el texto, porque el texto dice ministrando estos al Señor. ¿Qué quiere decir esa palabra ministrando? La palabra ministrando viene de un término griego que se escribe liturgia. De ahí se desprende la palabra que nosotros conocemos como liturgia. Y liturgia no es más que el orden del culto. Esa es la liturgia. El orden del culto donde se alaba a Dios. Esa es la palabra ministrando. En el Nuevo Testamento la palabra ministrar, la palabra liturgia significa una administración sagrada. Eso es lo que significa. Cuando usted y yo estamos cantándole a Dios, ¿eso es sagrado o no, hermano? Eso es sagrado. Cuando usted y yo nos arrodillamos, nos postramos, nos levantamos las manos al Señor, eso es sagrado. Es la liturgia, el orden del culto donde adoramos a Dios. Esa es la liturgia. Cuando oramos, cuando leemos las sagradas escrituras, hermano, eso es sagrado cuando leemos la Biblia, ¿o no? Cuando lees la escritura, estás leyendo las sagradas escrituras. No estamos leyendo una revista. No estamos leyendo, en El Salvador decían paquín. No estás leyendo un paquín, una pequeña historieta. No estamos leyendo el periódico. Estamos leyendo, hermano, la obra inspirada de Dios para el ser humano. El libro sagrado que Dios inspiró a los santos hombres de Dios para que allí encontremos, hermano, palabra, instrucción, exhortación, corrección y preparación para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para hacer la voluntad de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces, cuando leemos las escrituras, por favor, hermano, considere este aspecto de la liturgia. Cuando usted abre las escrituras, debería de pensar que lo que va a leer a continuación es un texto sagrado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No importa en qué lo lea, si lo lee en papel, si lo lee en teléfono, no importa lo que esté leyendo, si es la sagrada escritura, eso es sagrado, hermano. Entonces, de alguna manera, esa liturgia, ese ambiente espiritual hace que el Espíritu de Dios se mueva con mayor libertad. Amén. Vea otro versículo, por favor. Acompáñame a Marcos capítulo 13, versículo 11. Ayunando y orando era lo que estaban haciendo. Ese es el ambiente que debemos propiciar y buscar para que Dios nos hable, hermano. Para que Dios nos hable. Para que Dios nos diga qué hacer. Para que Dios nos diga cómo nos quiere usar. Para que Dios nos diga cómo nos quiere capacitar el Señor. Marcos capítulo 13, verso 11. ¿Lo tiene, hermano? Verso 11 dice: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? ¿Por qué estoy usando este pasaje? Porque acabo de decir que en el ambiente de ayuno y de oración, ministrando estos al Señor, el Espíritu Santo, ¿qué dice? Habló y dijo: apartadme. Hermano, el anhelo de Dios es que esos ambientes espirituales propicien nuestra comunión con el Espíritu.
Ayer, ayer estábamos compartiendo en casa con mi familia. Los miércoles nos reunimos toda mi familia y nos sentamos a estudiar la palabra. Y hablando de esto, acerca de rendirnos al Señor, acerca del Espíritu, tocamos el punto de que el Hijo Jesús tenía una comunión con Dios, hermano, una comunión y una conexión con Dios que nunca se rompía. Él estaba conectado en todo momento. Él hablaba con Dios en todo momento. Esa es la verdad que podemos verla en las Escrituras. Ahora, ¿no es esa la conexión que Dios quiere que nosotros tengamos con Él? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos conectados. Por eso es que cobra, les decía ayer a mi familia, por eso es que cobra sentido cuando la Biblia dice: orad sin cesar y orad en todo tiempo. ¿Por qué cobra sentido? Porque orar significa comunicarse con el Señor en todo tiempo. Muchas veces vemos la oración como esos momentos en que nos apartamos para hablar con Dios de rodillas, en el closet, en el cuarto, un lugar de oración, y pensamos que eso es solo oración. Pero en realidad la oración del todo tiempo es que tú hablas con Dios en todo momento. En todo momento. Vas manejando y vas hablando con Dios. A veces, hermano, mis hijos de repente me ven hablando, mi esposa me ve hablando y dice: ¿y qué andas hablando? Ando hablando. Pero a veces ando hablando con Dios, a veces le estoy preguntando cosas, a veces le digo al Señor: ay Señor, perdóname tal cosa, no he hecho esto, Señor. Ya más tardecito, como que me estoy reportando con Él, fíjese. Ahora, ¿se puede hacer eso o es de locos hacer eso? Es que se mira uno como que va medio loco, ¿va? Si en el carro va uno hablando y no hay nadie ahí, la gente va a creer que usted dicen que tú y yo, ¿va? Pero no, la verdad es que se puede. Se puede cuando tienes una conexión total con Dios, hablas con Él en todo momento. Esa es la conexión que tenía el Señor Jesús con Dios. Si a veces oraba, era para que los discípulos vieran que Él tenía conexión, pero Él la tenía siempre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, por eso es que el Espíritu Santo es tan importante en nuestras reuniones de oración, pero el Espíritu Santo es importante en todo momento en nuestra vida. Ayer mismo les decía, por eso es que Pablo iba a hacer la obra y estaba tan conectado con Dios que el Espíritu le decía: aquí en esta ciudad no, aquí no entres, pásate a otro lugar, haz esto otro. O sea, bien conectado con el Espíritu, no se perdía. ¿Querrá Dios que usted y yo tengamos esa conexión, hermano? Yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí. Va a ver que esa conexión nos ayudaría muchísimo a no cometer los errores que cometemos y que después nos arrepentimos, ¿cómo no? Pero hubiera sido más fácil si estuviéramos conectados con Dios y siguiéramos la voluntad de Dios y no la nuestra. Un último pasaje aquí en este punto, Juan 16:13. Estoy hablando de hermano, la importancia del Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere
y os hará saber las cosas que habrán de venir. Póngale atención a este pasaje. La atención importante aquí es que sí, el Espíritu Santo nos va a recordar lo que ya oímos o lo que ya nos dijo a través de la palabra. Pero si le pone atención al verso, dice que también nos hará saber las cosas que habrán, ¿de qué dice, hermano? De venir. ¿Puede hablarnos el Señor del futuro? Sí, hermano. Puede hablarte el Señor del futuro de tu vida. Vaya, a veces queremos saber el futuro y qué va a pasar en toda la tierra. Preocúpese por usted, hombre. Sí, hombre. Queremos saber lo de allá, mejor saberlo de aquí, lo de cada uno. Va a ver que se camina más fácil si el Señor te va hablando y te va hablando y te va hablando, como lo hacía con Pablo. Aquí no, Pablo, allá tengo más pueblo, oye, irte para acá. Si no, le mostraba, le mostró un macedonio, ¿se acuerda? Vestido, y lo mandó a predicar para allá porque iba guiado. Hasta cuando fue a la cárcel ya sabía que iba a pasar por ahí, ya sabía. Oró con todos los ministros, los mandó a llamar a todos los pastores, a todos los ancianos, y les dijo: miren, yo ya me dijeron que me espera prisiones allá, pero yo de todos modos voy a ir, porque para eso he sido puesto, para seguir predicando el evangelio. No importa, ya sé que eso me va a pasar. Ya le habían dicho lo que le iba a pasar. No lo hizo por terquedad, no. Lo que pasa es que tenía que ir a hacer allá. Tremendo, ¿no le parece, hermano? El Espíritu Santo es real. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es real? El Espíritu Santo es real. Es una persona, la persona divina. Es Dios. Es una persona que quiere hablarnos. Es una persona que quiere estar en contacto con nosotros. Es una persona que quiere guiarnos, bendecirnos, hablarnos, llamarnos, prepararnos, capacitarnos. El Espíritu Santo hace todo eso. Número 3, con esto voy a terminar. Hechos 13, verso 3. Hechos 13, verso 3. ¿Lo tiene? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí viene otro punto interesante. Está hablando de ministros, ¿cómo no? Pero note que el envío de gente a hacer una obra, a hacer un trabajo, a hacer algo, requiere que el Señor confirme. Ya había hablado el Espíritu, pero ellos siguieron ayunando y orando, como diciéndole: Señor, confírmanos lo que tú vas a hacer, Señor, háblanos. Mire cuán importante es que Dios confirme. Pero me llama la atención la segunda parte. Les impusieron las manos. Y eso es señal, oiga por favor esto, eso es señal de delegación de autoridad. Eso es: oramos por ustedes para que el Señor los respalde. Oramos por ustedes para que el Señor haga la obra a través de ustedes. Oramos por ustedes para que el Espíritu Santo venga sobre sus vidas y los capacite para la obra de Dios. El envío de los ministros es tan importante, pero también de aquellos que hacen la obra de Dios, hermano. Independientemente sean pastores o no sean pastores. Cuando es enviado una persona a hacer un trabajo, debe ir delegado por alguien. No debe de ir mire, aquí vengo a orar por usted. ¿Y quién lo mandó? Pregúntele. ¿Sí? Debo de decir esto con toda claridad. Asegúrese de que la persona que va a orar por usted haya sido delegada. Porque si no ha sido delegada, cuidado. Le tengo que preguntar a mi esposo si me da no, esa ya es su autoridad.
ese que ore. Es el padre, la madre, ese que ore. Ya está delegado por Dios. Lo delegaron cuando se casaron, lo delegaron cuando criaron, cuando tienen hijos. Ya están delegados de parte de Dios para orar por la familia. Dios les dio esa autoridad. Por eso la Biblia dice: Cristo es la cabeza de la iglesia y el varón es la cabeza ¿de quién? De la mujer o de la esposa. Ya tiene cabeza, ya tiene autoridad. No, yo me refiero a la gente que le gusta andar orando por otros sin que los hayan delegado. Hay que tener cuidado, porque si no los han delegado, si no los han autorizado, y digo autorizado, pero Dios es el que me autoriza. Mire, a ellos también los autorizó Dios, pero hubieron otros que pusieron las manos sobre ellos, porque sobre un alto siempre hay otro más alto. Entonces la delegación de autoridad es muy importante, hermano. Entonces de repente si en algún lugar le dicen: mire, yo quiero orar por usted, pero ¿y quién lo mandó? ¿Quién lo delegó? Aleluya. ¿Me estoy dando a entender? Si usted sabe que en la iglesia hay líderes, bueno, entonces están delegados. Si usted sabe que hay servidores en la iglesia para hacer ciertas funciones, están delegados. Pero si de repente aparece uno por ahí: mire, vengo a orar por usted, ¿quién lo puso? Aleluya. ¿Sí me estoy dando a entender? Es bien importante, hermano, entender que la delegación da la autoridad y el respaldo que se necesita para obrar. Bueno, es por demás, o no es de más bien dicho, no es de más recordar la escena bíblica de aquellos que quisieron echar fuera demonios, ¿se recuerda? Pero que no tenían la delegación, no tenían la autoridad, y quisieron orar por el endemoniado, y el endemoniado les dijo: miren, yo conozco a Pablo, y a Cristo también lo conozco, a Cristo y a Pablo lo conozco, pero ¿y ustedes? Les dijo: ¿quiénes son? Como diciendo: ¿quién los mandó a usted? Entonces las delegaciones, hermano, aunque parecen a veces, hermano, aunque parece un texto así allá a lo lejos, es importante las delegaciones. No mira usted ningún ministro en la Biblia salido sin que le hayan impuesto manos. ¿Quiénes le impusieron manos? En algunos casos los presbiterios, en otros casos otros ministros fueron enviados con delegación y autoridad para hacer el trabajo de la obra. Amén, hermanos. Bueno, y por último vamos a ver un pasaje más aquí. Romanos capítulo 1, verso 1. Este es uno de los versículos especiales en el sentido que se ve con claridad el llamado de Dios, indudablemente el llamado de Dios. Pero al revisar Hechos 13, usted encuentra a Pablo sometido a las autoridades en ese momento, ahí, orando por Saulo y orando por Bernabé. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Quién duda que Pablo era siervo de Jesucristo? Llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. ¿Quién duda que Pablo había sido llamado? Nadie puede dudar. Si es el hombre que escribió más cartas en el Nuevo Testamento, dando testimonio, hermanos, de la inspiración divina que él tenía. Es el único escritor el que se da el lujo de decir: yo recibí del Señor, y empieza a decir todo lo que había recibido, y hablando del Señor Jesucristo, pues, cuando el Señor Jesucristo ya se había ido. Vaya.
Es el único que dice en las escrituras, hablando de me parece de las jovencitas, de parte del matrimonio, dice, para las doncellas o para las jovencitas, dice, para ellas no tengo mandamiento del Señor, pero voy a dar mi opinión, dice. Y da una opinión, fíjense hermano, una opinión que hasta el día de hoy se sigue usando en la Biblia como uno de los mejores consejos. Pero sabía él diferenciar entre lo que era una orden y un mandamiento de Dios y en lo que venía de él. En lo que venía de él. Yo recuerdo solamente oír a alguien, a uno de los apóstoles, decir, miren hermanos, lo que voy a enseñar ahora no tiene la base bíblica, pero esto es lo que yo creo que el Señor quiso mostrar en esta parte. Pero él decía, esto es lo que yo creo, no es lo que dice la Biblia, es lo que yo creo. Y daba su opinión, pero dejaba bien sentado y bien claro que era una opinión personal. Hasta en eso hay que tener un gran cuidado cuando uno comparte la palabra. No dar por sentado algo que la Biblia no dice y darlo por hecho, darlo como que es una verdad bíblica sin tener el respaldo de la palabra del Señor. Bueno, yo voy a terminar porque el tiempo se me escapó ya. Gálatas capítulo 1 verso 15. Y mejor si se pone de pie porque si no sigo. Aleluya. Para poder terminar, ¿verdad? Gálatas capítulo 1 verso 15 dice: pero cuando agradó a Dios, oiga esto, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Mire, desde dónde tenía Pablo la certeza de que lo habían llamado. Nosotros vemos el llamamiento de Pablo en Hechos capítulo 9. Pero Pablo había entendido, logró entender por Dios que su llamado ya venía desde antes que él naciera. Ya lo traía él. Hermano, a veces nosotros no hemos descubierto lo que realmente traemos en cuanto a llamado. Todavía no lo hemos descubierto. Todavía le estamos preguntando a veces al Señor, Señor, ¿y qué quieres pues que yo haga? Si ya lo traíamos en realidad el llamado, y aquí nos lo recuerdan. Aquí en la tierra nos lo recuerdan, nos lo revelan y nos lo aclaran, de tal manera que en nuestro caminar no tengamos duda de lo que Dios quiere de nuestra vida. Hoy es una buena noche para decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Si puede usarnos como instrumentos, si el Espíritu Santo se mueve todavía, porque todavía se mueve porque Él está aquí. El Espíritu no ha sido quitado. El Espíritu es el que nos puede guiar a toda verdad y a toda justicia. Cierre sus ojos un momento. Cierra tus ojos. Y si quieres preguntarle esta noche al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué no se viene adelante? ¿Por qué no le viene a decir al Espíritu, Espíritu Santo, yo quiero que tú me dirijas, yo quiero que tú me guíes, guíame, Señor? Se movió el Espíritu allá en Antioquía, se movió ministrando estos al Señor. El Espíritu habló. Quizás Dios quiere hablarte hoy. Abre tus oídos.
Abre tu mente, tu corazón y permite que Dios te hable. Permite que el Espíritu de Dios te guíe. Sin reservas ni condiciones. Si tú fuiste llamado al reino de Dios para ser salvo, es porque además de eso también traes un llamado que tiene que ser desarrollado aquí en la tierra, porque somos miembros de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, y todos los miembros del cuerpo tienen una función. Entonces tú tienes una función en el cuerpo. ¿Cuál es? Pregúntale cuál es. Pregúntale cuál es tu función. Y ministrando estos al Señor, el Espíritu de Dios habló. El Espíritu de Dios habló. Sin reservas Y les dijo: apartarme a Saulo y a Bernabé. Abramos nuestro corazón para que Dios nos hable. Ministremos al Señor. Adoremos, exaltemos. Yo lo haré. Ministremos en su presencia. Y el Espíritu de Dios puede hablar a tu corazón. Yo lo haré. Aleluya. Te obedeceré. Sí, Jesús. Sin reservas y condiciones. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Pregúntale. Yo lo haré. Te adoramos, Señor. Te obedeceré. Bendecimos tu nombre. Reservas ni condiciones te serviré. Aleluya. Yo lo haré. Oh, yo lo haré, Señor. Te obedeceré. Acércate a su presencia. Sin reservas ni condiciones. Acércate al Señor. Aleluya. Y yo lo haré. Sí, Señor. Te obedeceré. Sin reservas. Sin reservas ni condiciones. No le pongamos condiciones a Dios. Él es el que pone las condiciones. Yo lo haré. Él es el que pone las reglas. Te obedeceré. Aleluya. Sin reservas ni condiciones. Oh, sí, Señor. Y yo lo haré. Padre, venimos delante de tu presencia para orar al Señor esta noche por tu pueblo. Padre, guíanos. Envía tu buen espíritu. Envía tu buen espíritu para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Sin reservas ni condiciones de ser. Aleluya. Y yo lo haré. Obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré.
yo lo haré. Así es, Señor. te obedeceré. Oramos esta noche, Señor, Sin reservas ni para que tú guíes a tu iglesia, te serviré. para que tú guíes a tu pueblo en todas las decisiones que hemos de tomar. Toma en cuenta, Dios, en todas las decisiones que tomes. Reservas ni No te olvides de Dios, no te olvides de Dios. Él es el que puede guiarte. Él es el que te puede llevar a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús. Padre, danos la bendición de estar siempre conectados contigo, Señor. Danos la oportunidad de hablar contigo de día y de noche. En todos los momentos de nuestra vida, Señor. Queremos hablar contigo. Queremos hablar contigo, Señor. Queremos estar conectados siempre, en todo momento, con el Dios de los cielos. Abre los cielos para nuestra vida. Abre la comunicación para nosotros, Señor. Háblanos, háblanos con tu espíritu. Llénanos con tu presencia, Señor. Llénanos con tu gracia. Llénanos con tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Puedes levantar un momento tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo y dile: Espíritu Santo, Señor, muévete en mi vida, Señor. Llénanos con tu espíritu, llénanos con tu gracia, llénanos con tu amor, llénanos con tu bendición, Señor. No permitas que estemos desconectados de ti, Señor. Permítenos estar siempre en comunión con tu Santo Espíritu. Si hemos pecado, Señor, si hemos fallado, perdónanos. Pero no queremos perder tu comunicación. Perdona nuestra vida y ministra con tu Espíritu nuestro corazón, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Muéstranos el camino. Muéstranos tu verdad. Muéstranos lo que hemos de hacer, Señor. Danos luz. Danos luz en todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesucristo. Padre, gracias. Gracias, Señor. Que tu buen espíritu, Señor, nos llene cada día. Y tu Espíritu Santo, Señor, pueda moverse con libertad en nuestros corazones. Tu Espíritu pueda moverse con libertad en nuestro corazón, Señor. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, esta noche. Te bendecimos, te adoramos y rendimos ante ti toda la gloria y toda la honra, porque tú te lo mereces. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.
Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos.